Bueno, ahora sí oficialmente muy buenos días. Quiero darle las gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy. De verdad, muy agradecido. Disculpen un poco la tardanza. Ha habido un poco de problemas con el programa, pero a bien para nosotros. Y es que el despacho de la primera dama confirmó la cita para recibir el informe que ustedes tienen en la mano recién ayer. Eso ha hecho que el delegado que vino pues como relator de la Organización de las Naciones Unidas junto con otras personas del equipo de Voces Ciudadanas y la señora Débora de Costa Arango representándonos, están allá en este momento. Y bueno, elevemos unas oraciones, ¿verdad?, muy fuertes de parte nuestra para que esta visita que se está haciendo en este despacho sea para bien de todos nosotros, muy en especial que se ponga en marcha nuestra ansiada Ley 28 de octubre del 2014. Ojalá que de verdad esto sea para bien. Quiero dar la gracia y la bienvenida a nuestros personajes que nos pusieron pilas con este tema. La señora Pilar Collantes, que es una de las que está por Voces Ciudadanas en el despacho de la primera dama, es presidente de la iniciativa Voces Ciudadanas, es una iniciativa regional. Ellos se dedican a la defensa de los derechos del niño y la adolescencia en organizaciones internacionales, casualmente como la Organización de las Naciones Unidas. También nos acompaña Luis Pedernera Reina, que es el delegado que viene, pues, relator de la defensa de los derechos humanos dentro de la ONU. Esta es una visita no oficial por parte de la ONU. Él está visitando varios países y entre esos, pues, el nuestro. Afortunados por eso, porque tendremos una voz dentro de esa organización. También está con nosotros Edson Aguilar, aquí presente, vicepresidente de la iniciativa regional Voces Ciudadanas, y el señor Carlos Arámbulo, que es consultor de la iniciativa regional de Voces Ciudadanas. Vamos a iniciar este conversatorio presentando por parte de Reder nuestra visión de cómo está la situación de las enfermedades raras en Panamá. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a ustedes, el agradecimiento. Con nosotros está la licenciada Natalie Harris, que es la presidente de Reder. Está en este momento con una... Debería de estar acostadita realmente, pero está aquí con nosotros, siempre haciendo un gran esfuerzo. Y muchas gracias de verdad por eso, Natalie. Que te recuperes pronto. También tenemos aquí delegados de diferentes patologías, está hipertensión pulmonar, tenemos personas de disautonomía, de problemas con enfermedades en la sangre como leucemia rara, linfoma, mieloma. También hay una delegada por miastenia gravis. De baja visión tenemos un buen grupo. También está con nosotros Ricardo de ataxia. Tenemos delegados de coagulopatías como hemofilia y von Willebrand. También anemia falciforme y el síndrome de Davet. Así que tenemos un panorama. Y bueno, y mi persona que represento a las más de 20 enfermedades raras reumáticas. En realidad son bastantes. Ayer estábamos conversando casualmente con los reumatólogos porque vamos a hacer un congreso, quedan invitados, va a ser en el mes de junio, y hablábamos de que las enfermedades reumáticas per se hemos pasado de cenicienta a reinas. O sea, de un momento dado ha habido una explosión de investigación sobre estas enfermedades. Una serie de medicamentos incluso específicos en espondilitis anquilosante, en uveitis, ya medicamentos que son específicos para esas enfermedades. Pero ¿y entonces qué vamos a hacer con nuestro sistema de salud? Con nuestro sistema de salud que lleva un atraso en cuanto al acceso a nuevas tecnologías bastante fuerte, incluso medicamentos para la hipertensión y para la diabetes que hay nuevos, todavía el panameño que no tiene un seguro privado no tiene acceso a ello. Y bueno, nos toca trabajar duro, todos los que nos toca bailar con la mala, le copio eso de un médico de nosotros, tenemos que entonces enfrentar esto de una forma unida, así como lo estamos haciendo. Creo que vamos bien, seguimos de esta manera unida y haciendo alianzas.
como las que estamos haciendo en este momento con organizaciones internacionales. Edson, ¿nos das unas palabras? Muchas gracias, querida Emma. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Para nosotros, como Voces Ciudadanas, que es una iniciativa regional por el derecho a la salud que nace en Perú como una organización de sociedad civil, pero que busca generar alianzas colaborativas con organizaciones de la sociedad civil y los estados para promover, número uno, algo que no debe ser raro, huérfano ni poco frecuente, que es el derecho a la participación ciudadana. Es un derecho a la participación no para las fechas conmemorativas como son los días mundiales, en las cuales se nos convoca, participamos, nos tomamos fotos, etcétera, etcétera, y se dice que se contó con la participación de la sociedad civil. No, estamos hablando de una participación ciudadana deliberativa en la elaboración o formulación de las políticas públicas, en el impulso de estas políticas públicas, en el monitoreo y acompañamiento de estas políticas públicas, y algo muy importante, en la evaluación de estas políticas públicas. Nosotros como ciudadanos, como miembros de organizaciones de la sociedad civil, necesitamos y tenemos el derecho a acceder a espacios de diálogo, de discusión de las políticas públicas, no solamente como personas directamente afectadas, como familiares de personas afectadas y como ciudadanos que tengamos una afectación o no de salud, tenemos derecho a participar en las políticas públicas. Desde Voces Ciudadanas buscamos generar esas alianzas, esas articulaciones, ¿no? Para facilitar en la medida de lo posible que ese acceso, no solamente a las mesas de trabajo, ese acceso a la influencia, al acercamiento con los decisores de políticas públicas se haga realidad, sino que sobre todo, producto de estas reuniones y de estas mesas de trabajo, se genere la transformación que estamos buscando todos en las políticas públicas. No queremos que nuestros estados abran las puertas. Es una obligación que abran las puertas a la sociedad civil. Está suscrito en todos los convenios internacionales que han suscrito nuestros países, disculpen la redundancia. Y si no tenemos a la sociedad civil en la elaboración, en la discusión, en el monitoreo y elaboración de las políticas públicas, en realidad estamos teniendo a un gran ausente. Ese gran ausente que no solamente conoce mejor que nadie las debilidades de los sistemas de salud, porque las viven en carne propia, sino que además tiene mucho que aportar sobre cómo se puede ayudar a corregir esas debilidades en el sistema público. Y como tal, ese aporte tiene que ser valioso, reconocido, ponderado y promovido y garantizado por los estados. ¿A qué nos referimos con promovido y garantizado? Los estados tienen que generar las condiciones para que ustedes puedan venir y participar. Quienes vienen del interior del país, así como viajan por sus medicamentos, por sus consultas, deben viajar para tener reuniones, pero ese viaje, hasta ese viaje, debiera ser garantizado por los estados. Me refiero, los recursos para que ustedes estén presentes aquí no deberían ser del dinero, del bolsillo de cada uno de ustedes. Debería haber un presupuesto para que ustedes se puedan reunir con las autoridades, para que ustedes se puedan reunir entre ustedes solamente, también, en estos espacios. Entonces, estamos buscando colaborar con el reporte técnico que tienen ustedes en sus manos. Tuvimos nosotros contacto con la señora Emma Pinzón, a quien le agradecemos mucho por la oportunidad de tener este diálogo, porque nos acercó a una realidad que a nosotros como ciudadanos y como organización de sociedad civil definitivamente nos moviliza. Nos moviliza para estar aquí hoy presentes, para estar presentes con el representante del Comité de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, que además, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, no solamente es actual miembro y del Comité de Derechos del Niño, además de haber sido su presidente, sino que además ha sido presidente de todos los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, lo cual dice mucho de la influencia que tiene él, que está aquí no en una visita oficial, ¿no? Está aquí en una visita colaborativa con la REDER, ¿no? Porque ya conoce el trabajo de ustedes a partir de lo que nos ha compartido la señora Emma, de lo que hemos podido conversar con Ricardo, con otras personas, la señora Débora, que está en este momento en reunión, ya que nos han puesto al tanto de la situación que están viviendo ustedes aquí en Panamá. Así que, sin más, quiero ofrecerles a todos ustedes, a través de la señora Emma, toda nuestra disposición, no solamente para participar hoy en el evento, sino para acompañarlos en todo lo que ustedes consideren que nuestro aporte pueda ayudar en ese sentido
instituciones como la Defensoría del Pueblo, que cada país que visitamos nosotros es la primera organización pública a la que visitamos, ¿no? Ofrecer todo nuestro apoyo también para el impulso con la Defensoría del Pueblo, con la Federación Iberoamericana del Ombudsman también. Muchísimas gracias, Emma. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Ya que tocan el tema de la Defensoría del Pueblo, yo quiero comentarles a aquellos que no lo saben, porque muchos de los que están aquí nos han acompañado en este trabajo con la Defensoría. En el año 2019, nosotros presentamos una denuncia en la Defensoría del Pueblo con relación a la falta de acción o de poner en vigencia una ley ya aprobada. A raíz de eso, la Defensoría ha hecho, lo primero que se propuso, bueno, aquí hay que hacer reuniones donde estén presentes los tres principales gestores de este tema: Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud y el Ministerio de la Presidencia. Lo citaron. Nosotros hemos ido a 3 reuniones posteriores, incluso en tiempos de pandemia, se hicieron las citaciones. Nunca van todos, y hay uno que ha sido el ausente permanente, que es el Ministerio de la Presidencia, y que también ejerce una posición clave en este tema, porque es allí, en ese ministerio, donde se tiene que generar el Fondo Solidario. Así que, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguimos trabajando, licenciado. Siga apoyándonos en estos temas tan importantes. Y bueno, siga ahí apoyando el buey a ver cuando la carreta ande. Seguimos. Entonces vamos a presentar sobre... Uy, no me aparece abierta. No, eso no es. Dejar de compartir. Tengo que decir en voz alta para no equivocarme de los pasos. Ustedes perdonen. Ah, creo que es acá. Tengo que abrirla acá. Es la importancia de tener asistencia técnica. A ver. Bueno, la red de enfermedades raras, primero quiero decirles a ustedes que es una organización que está comenzando a trabajar, a pesar de que veníamos trabajando de una forma reactiva, como dice aquí Edson, celebrando los 28 o conmemorando, más bien dicho, los 28, hasta que decidimos formar esta federación. Y yo quiero iniciar esta conversación con la siguiente pregunta. ¿El servicio de salud de nuestros países, de nuestro Panamá, en realidad atiende a todos? Y yo estoy seguramente, mira, ya estoy viendo cabezas que dicen no, no, no. Eso me hace recordar muchísimo, porque, bueno, yo creo que yo soy una de las de mayor edad aquí, cuando teníamos al doctor Renan Esquivel que decía salud igual para todos. Pero salud igual, ¿en qué sentido? ¿En mala o salud igual para todos en buena? Ayer fue el Día Mundial de la Salud y es impresionante lo que vi en varios posts. Bueno, soy adicta al celular, ya lo confieso. Y varios posts que hablaban de esa salud. Si no hay equidad, no es salud. Si no hay acceso, no es salud. Entonces, más allá de conmemorar el Día de la Salud, debemos también hacer un acto de conciencia interno como país y ver en dónde estamos fallando, qué falta por hacer, y que en realidad para un país como el nuestro, que tiene el Producto Interno Bruto más alto de América Latina, bueno, el dinero no debe ser un problema. Así que más bien quisiera yo pensar que la eficiencia en la administración del dinero es donde puede estar el problema. Entonces aquí vamos a hablar con ustedes sobre el rol de las asociaciones de pacientes de enfermedades raras poco frecuentes. Esta presentación la íbamos a hacer ambas, Natalia y yo,
pero ya saben pues que Natalie está pasando por una situación de salud que esperamos pronto se mejore. Entonces, quisiéramos enfocarnos primero que todo en algo que hemos estado pensando nosotros como grupo. ¿Por qué las enfermedades raras son ignoradas? Y yo les digo honestamente, yo creo que no, tengo que decir que es una hipótesis de acuerdo a lo que me enseñaron en la escuela secundaria. Esto no es una teoría porque no está probada. Pero tengo la hipótesis de que las enfermedades raras o huérfanas poco frecuentes atemorizan por la falta de conocimiento. Cada vez que decimos que hay 7.000 enfermedades, yo pienso que incluso los médicos dirían, puchica, yo pasé por la universidad y no me hablaron de esas 7.000 enfermedades. Entonces yo creo que esa cifra enorme, grande, hace atemorizar mucho a los tomadores de decisiones. ¿Cómo vamos a hacer si ni siquiera podemos cumplir con lo hipertenso y lo diabético para cumplir con las 7.000 enfermedades? Entonces es posible que cada país deba aterrizar esa cifra a su realidad y ir concretando más lo que nosotros nos hace falta y hablar con nombre y apellido cuáles son las enfermedades que están sin atención y cuáles son las enfermedades que se pueden atender, porque lógicamente no todas tienen tratamiento y ese es otro tema excluyente. Cada vez que decimos solo el 5% de las enfermedades cuentan con tratamiento aprobado, de una vez también los tomadores de decisiones te están pensando, diciendo, bueno, vale la pena la inversión por ese 5%, cuando el 95% va a fallar lo que se le dé y finalmente esa persona pues va a llegar a la muerte o a la discapacidad permanente, etc. Y por último, la investigación suele ser sumamente costosa por eso, porque son pocos, porque conseguir una población para una investigación a veces tienen incluso que unir pacientes de varios países para hacer esa investigación, entonces suele ser costosa, por ende, cuando sale ese tratamiento a la comercialización, también es costoso. Entonces creo que esos factores inciden mucho en que reiterativamente todos los países, porque no es nada más Panamá, muchos países también quieren hacer ojos ciegos para atender este tema. Y bueno, ¿por qué son necesarias las organizaciones de pacientes? Y lo primero que tengo que descartar es unir fuerzas, aunque estoy repitiendo un eslogan de campaña, pero eso hay que hacer unión de todos nosotros para poder sacar este tema adelante. Una sola voz hacia las políticas públicas permanentes, la verdad que es muy poco. Entonces, lo más importante que estamos haciendo, y yo creo que vamos por buen camino, es esto que estamos haciendo aquí. Generar espacios donde podamos discutir el tema, donde encontremos ese eje común hacia donde vamos a caminar. Por supuesto, siempre tenemos que encontrar cuál es el camino que nos va a favorecer a todos y tratar de hacerlo de forma grupal y no individual. Muchas veces, a veces nos metemos en las organizaciones y después que yo solucioné mi problema, voy para adelante. No, tenemos que tener un poco de solidaridad con el ser humano y seguir en la unión. Y bueno, hay muchas enfermedades que en Panamá ya tienen programa y yo tengo que destacar a los pacientes de hemofilia que están aquí presentes, los de anemia falciforme, algunas enfermedades hematológicas, incluso el lupus, que también está presente con Natalie y su compañera, mi persona, son enfermedades que tienen ya tratamiento, pero estamos apoyando porque ese mismo éxito que nosotros logramos en un momento dado, lo queremos para todos. Queremos que todos puedan tener el acceso que nosotros en un momento dado tuvimos, que tengan el diagnóstico temprano y que tengan los tratamientos que se necesitan. Y entonces eso les amerita establecer estrategias con planes en común y organizados, ¿verdad? Ahora bien, Reder ya tiene 11 organizaciones de pacientes como miembros, que están en la primera página del informe que les acaban de entregar. Y además tenemos 8 grupos que no están todavía formalizados, pero que con el amparo de AUPA, que AUPA es una asociación que no es específica de una enfermedad, entonces estos pacientes que son únicos, que son 2, 3, a través de AUPA se les puede ayudar para orientarlos cómo llegar al acceso
y cómo se hace la navegabilidad en nuestros sistemas de salud. Y así que entonces REDER ya serían 11 organizaciones y 8 movimientos. Algunos movimientos yo sé que van a comenzar a formalizarse como una ONG. Bienvenidos también. Y bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? He tratado de colocar aquí lo más importante, que es el acceso al diagnóstico temprano. Hace poco me preguntaron de TVN que vinieron sobre el tema de la importancia o la comparación de Panamá, más bien dicho. Y yo le dije, bueno, vamos a compararnos con Costa Rica, pues, que está aquí al ladito y es nuestro vecino. La ley de tamizaje de Costa Rica tiene, creo que 19 enfermedades en la ley de tamizaje, nosotros tenemos 6. Imagínense, nosotros tenemos 6 enfermedades en la ley de tamizaje. Y por supuesto que el tamizaje es la primera herramienta que te lleva a un diagnóstico temprano. El niño al nacer se le detecta la enfermedad y eso le va a garantizar una mejor calidad de vida a ese niño. Entonces tenemos que trabajar hacia eso, a modificar la ley de tamizaje. ¿Qué pasa? Muchas mamás aquí sé que hicimos en mi momento un gran esfuerzo por atendernos en una clínica privada, con un seguro privado para que atendiera nuestro parto. Pero llega el pediatra y nos dice, señora, ¿usted va a tomar el tamizaje legal o va a tomar el tamizaje ampliado? Si nosotros decimos el legal, está incluido en el seguro. Pero si decimos el tamizaje ampliado, entonces hay que pagar y pagar bastante dinero de acuerdo al número de enfermedades que selecciones de ese tamizaje ampliado. Si la ley de tamizaje fuera más amplia, por lo menos a la hora que los seguros nos van a reconocer ese gasto, van a reconocerlo en base a lo que la ley tiene contemplado. Entonces, el diagnóstico temprano también viene con relación a las pruebas genómicas. Y la ley nuestra, la ley 28, que es una ley referente, contempla las pruebas genómicas. Las tiene en su mandato. Entonces, eso también ayudaría para lograr el diagnóstico temprano. Cumplimiento de la ley de protección y atención a las personas con enfermedades raras. Bueno, eso, y acá eso ya hasta le pusimos ley florero, y que eso pegó, ley florero ha pegado. Y luego, apoyo al acceso o investigación internacional. Nosotros debemos de contar con una base de datos de dónde se está investigando qué. A mí me preguntan, mire, licenciada, yo quisiera que mi hijo participe en un estudio que me dijeron que se está haciendo en los Estados Unidos. ¿Cómo hacer para que un panameño participe en ese estudio? Y eso también está contemplado en la ley. O sea, de verdad que la ley 28 es un referente. Hasta nos están copiando y nosotros, con qué pena, tenemos que decir que aquí no avanza. Acceso a tratamientos efectivos para los casos que lo tienen. Aquí también tenemos que ser un poco más comunicativo a la hora que decimos los costos, porque generalmente ya existe la sombra de que los medicamentos para enfermedades raras no se pueden pagar, que son carísimos y va a quebrar el sistema de salud. Bueno, señores, no del todo, no del todo, porque hay hasta baratos. Y pongo siempre el ejemplo, bueno, hoy no está con nosotros Vanessa, que su hijo tiene Addison y que su medicamento cuesta $80, pero tampoco lo encuentran. O sea, tampoco lo ofrece el sistema, ni lo tiene, ni siquiera está registrado en Panamá. Entonces, no siempre el precio es un obstáculo. No siempre el precio es un obstáculo. Y por otro lado, tenemos una prerrogativa a nuestro favor, y es que la Ley 1 de Medicamentos, que fue hecha en el 2001, contempla que si hay un panameño que necesita un medicamento, tiene derecho a traerlo, aunque no tenga el registro sanitario en Panamá. Y Farmacias y Drogas debe sellar su importación. Si es así, yo no sé, aquí la mamá del síndrome de Dravet tiene que viajar, tiene que ir a buscar sus medicamentos fuera de Panamá, cuando eso debería de ser que ella lleve su receta a la dirección de Farmacia y Droga, lo pida por Amazon, por donde le quiera hacerlo, y Farmacia y Droga se lo debe sellar su importación. Entonces, no es por falta de leyes que esto no funciona. Nosotros tenemos leyes, aquí hay que hacerlas cumplir.
y el presupuesto para estos tratamientos y de uso exclusivo para estos casos. Entonces, allí, hace poco tuvimos el pronunciamiento de que se iba a abrir la cuenta. Eso es muy importante asegurarlo. Eso no se puede quedar como un discurso, como una foto. Tenemos que estar seguros que esa cuenta se abrió y queremos saber el número de la cuenta, porque podemos retar al gobierno, porque la ley permite las asociaciones público-privadas. Así que podemos retar al gobierno y decirle, por cada dólar que las asociaciones les depositemos, ustedes van a depositar $1. ¿Qué les parece? Y si conseguimos 20 millones, usted va a tener que poner 20 millones. Y eso es para demostrar que nosotros como organizaciones de pacientes no hemos venido solo a quejarnos, hemos venido a también aportar soluciones. Y cuando una organización de pacientes demuestra que habla con coherencia y que lo que dice lo cumple, conseguimos respeto y mejores acciones. Y bueno, las principales barreras que tenemos, por supuesto, la falta de voluntad política en las últimas administraciones que han habido en el MISA. Por lo menos este gobierno tiene la excusa del COVID, que es una excusa ideal, porque francamente la verdad que tenemos que reconocer como país que el manejo del COVID, a mi concepto, el concepto de Emma Pinzón, fue bueno. Entonces tenemos que pensar que, bueno, no vimos a ningún médico recostado en una esquina en el piso descansando en los doble turnos que tuvo que hacer. No vimos a nadie arropado con sacos o sentado en los tanques de pintura vacíos. Nosotros no vimos a ningún médico en esas condiciones. Nosotros no vimos a nadie en la calle desmayado, a pesar de que nos salían fake news de que sacaban cadáveres de las casas, ¿se acuerdan? Eso no ocurrió en Panamá y se tuvo que hacer una inversión fuerte para eso. Obtuvimos la vacuna de primer nivel, estamos ya, incluso los autoinmunes, estamos ya con la 4ª dosis, se manejó bien. Pero y entonces, el paciente con enfermedades raras, ¿para cuándo? Nosotros ya tenemos que empezar a pedir los espacios para nosotros y convencer a esas autoridades que ya toca ver a las enfermedades crónicas. Porque en realidad las enfermedades raras son crónicas, ¿eh? Así que ese concepto de raro no es tan raro como dijo el otro día, porque son enfermedades crónicas al igual que la que tengo yo o la que tienen todos ustedes. Incumplimiento de la asignación presupuestaria. Por supuesto, estamos hablando del Fondo Solidario, pero el primer paso, que es asignarle el número, es básico. Si ya nosotros tenemos un número dentro del presupuesto de la presidencia, podemos entonces avanzar para empezar a vigilar que ese presupuesto no se quede en $250.000 y que llegue a la cifra que, por cierto, aquí está con nosotros la doctora Ruby Castillo, que fue directora del programa de enfermedades raras por el Ministerio de Salud en el periodo anterior y quien hizo un presupuesto así como que dice que básico y eran $10 millones. Entonces, si tenemos un presupuesto básico de 10 millones, entonces sí estamos hablando. ¿Y qué son $10 millones para un sistema que en salud, escuchen, gasta $9.000 millones? MINSA y Caja gastan $9.000 millones. Entonces, 10 millones, pues realmente es como nada, supuestamente, pero casi todo ese presupuesto se va en administración y no en la atención a la salud per se. Desconocimiento del tema, tanto por las autoridades médicas como gubernamentales, lo dije al inicio. No es fácil, incluso muchas de las especialidades médicas que son los que nos hacen los diagnósticos y que atienden nuestras enfermedades, los médicos no lo quieren estudiar. Hay que estudiar muchos años, y tampoco hay una remuneración económica apropiada para todos los que tienen que estudiar. Y entonces nos faltan genetistas, nos faltan neurólogos, nos faltan reumatólogos, y así hematólogos. Hay una hematóloga en provincia, una. Hay una reumatóloga en Santiago y uno por jubilarse en David. Entonces ustedes comprenderán que la situación también del acceso a la primera parte, que es la atención médica, está limitada por eso. Entonces ese desconocimiento llega también de la mano de cómo se les paga a estos especialistas. Estos especialistas, si tuvieran, digamos, un bono extra
por estos pacientes que no son fáciles de diagnosticar y a los que no le vas a hacer proceso. Entonces los médicos estudian más las especialidades donde van a tener procesos médicos donde tienen una entrada extra. Y bueno, yo soy mamá de 4 muchachos y a mí también me gustaría que mis hijos estudien algo que les dé de comer. Así que no los puedo culpar. Entonces ahí es que también que el sistema busque cómo incentivar el estudio de estas carreras. Y bueno, ¿qué hemos logrado en Panamá las organizaciones de pacientes hasta el momento? Y esto lo tenemos que dejar claro. Las organizaciones logramos ser escuchados a nivel legislativo cuando se logró la modificación de la Ley 28, que en este momento está todavía pendiente de que sea sancionada por el presidente de la República. La modificación, muchas personas me decían, pero ¿por qué van a modificar algo que no ha empezado? Pero es porque detectamos varias zonas grises dentro de esa legislación que ameritaba adecuarla. Por ejemplo, no se le ponía término de tiempo a la delegada de la Comisión Intersectorial. O sea, ella iba a estar ahí hasta que Dios la llame o que ella se canse y renuncie. No decía ahí, por ejemplo, esto es para 6 años. Igual tampoco ninguno de los miembros de la Comisión Intersectorial. Y era importante establecer términos porque si hay cambio de gobierno y ahí dice que tú tienes que estar 6 años y mi periodo no ha terminado, a esa persona no te la deben de mover de la posición. Entonces aquí, ¿qué pasa? Cada vez que hay cambio de gobierno, entonces cambiamos las estructuras, sacamos a la persona que estaba y después espera a que te nombren quién va en esa posición y mientras tanto no se pueden reunir. Otra zona gris que encontramos es que dentro del comité intersectorial no había representación médica. Incluimos al colegio médico, incluimos al colegio de los genetistas. Y esas son algunas de las cosas pues, que se logró con estos cambios. Y por supuesto hemos logrado REDER, que yo creo que sí va por buen camino, y digo creo porque todavía nos falta el registro legal de REDER, pero ahí vamos y yo sé que se va a lograr y que la forma como se está trabajando de una forma bien cohesionada nos va a dar resultados. Visualización y sensibilización a través de los medios tradicionales y virtuales. Aquí tenemos miembros de la prensa en este momento y yo tengo que darle las gracias a todos porque en realidad no sé si nosotros hubiéramos logrado lo poquito que hemos logrado si no hubiésemos tenido a los miembros de la prensa de nuestra mano. Que cada vez que nosotros les pedimos, por favor, tenemos tal caso, para que lo denuncien. Mira, si se tienen que ir porque hicieron un reportaje a un niño de MPS que vive en Herrera, en una zona rural de Los Pozos de Herrera, y allá fueron a hacerle un reportaje a ese niño. Entonces, esto de verdad que es un apoyo muy, muy importante para nosotros. Que ese sector que yo sé que a los políticos le temen, estén ahí a la mano nuestra y que puedan apoyarnos con la divulgación de los problemas que tenemos. Y también que publiquen lo bueno, porque tenemos que publicar lo bueno. Lo bueno también hay que hacerlo a conocer, que no sea solamente publicar los casos estos que no tienen solución, que no tienen tratamiento, que hay es que hacerle una ayuda social, pero los casos buenos, los casos de éxito, como el de Matías, que tiene fenilcetinuria y que se lo detectaron con tamizaje. Estos casos son importantes también que se den a conocer, porque eso también estimula a los tomadores de decisiones, oye, sí se puede. Sí se puede, entonces hay que también darle visualización a lo bueno. ¿Y qué hace falta? Estrategias para lograr, aquí licenciado de la Defensoría del Pueblo, lograr sentar en una mesa a los 4 componentes para que conversemos y lleguemos a acuerdos de cómo se va a sacar este carro adelante. MINSA, Caja de Seguro Social, Ministerio de la Presidencia y la voz del paciente presente, porque nosotros somos los que podemos dar un testimonio viva, real, en momento real de lo que estamos viviendo.
Y eso creo yo que sería algo que podría traer mucho beneficio. Pongámosle fecha a esa mesa. Definamos qué día y que vayan. La vez pasada se hizo un evento muy importante en Panamá, se hizo el primer foro del Observatorio Ver, donde nosotros como REDER somos afiliados y que varias organizaciones de aquí, creo que 4 de las que están aquí, están afiliados a Ver. Y la idea es que ese observatorio se convierta casualmente en un sitio donde nosotros podamos exponer las dificultades. Está conformado por países, Perú, está también Ecuador, está también Colombia, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. En ese observatorio que fue realizado en Panamá los días 22 y 23 de marzo, no, llegaron autoridades y llegó la delegada del MISA de enfermedades crónicas y ella dice, nos vamos a reunir para empezar a definir un camino sobre eso. Pero yo inmediatamente le dije, ¿se van a reunir con los pacientes? Porque si no estamos ahí de testigo para ver que eso se llevó a cabo, después que se sale del evento y que me tomé la fotografía, adiós pampa mía. Entonces nosotros debemos de que todas esas promesas que se nos hacen, darle seguimiento a la promesa para que eso se lleve a cabo como debe ser. Y bueno, y aquí están ustedes para el segundo tema, denuncias a nivel internacional, señores, si no nos queda otra cosa que sacar y pasar a Panamá, que pase el penón por las organizaciones internacionales, bueno, habrá que hacerlo. A mí no me gustaría ver a mi país en titulares diciendo que el país no cumple con todos estos pactos o convenios que salen a nivel internacional, en donde cuando dicen levante la mano si están de acuerdo, ¡ra! El delegado de Panamá levanta la mano. Pero ¿qué significa que tú levantaste la mano? Eso significa que tú vas a cumplirlo por lo que te comprometiste a nivel internacional. Y si queremos de verdad erradicar a la pobreza, como es uno de los objetivos de este decenio, tenemos que empezar por atender la salud, porque una persona sin salud no puede trabajar. Y si no puede trabajar, no puede salir del círculo de la pobreza. Bueno, con esto cierro con ustedes. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Y el que estén aquí lo prueba. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta con relación a lo que les acabamos de exponer o podríamos unas 2, 3 preguntitas si la hay y si no pasaríamos a escuchar el informe. ¿No? ¿Sí? A ver, tienes que venir acá porque si no las personas que están conectadas no te van a oír. Bueno, aquí hay un micrófono, ¿quién sabe si hay? Usa este, pero ponte ahí enfrente para que te vean. Muy buenos días a todos. Bendiciones. Me alegro que podamos estar todos aquí con la Sonaima, una gran luchadora. Yo lo que pregunto a Sonaima muchas veces es, yo soy mamá de una paciente, usted sabe. Yo empecé con mi hija, tiene síndrome hemolítico urémico atípico. Es la primera en la República de Panamá. Cuando nosotros empezamos, aquí no se hacían los exámenes. Nosotros luchamos un año en la Caja del Seguro Social para poder hacer estos exámenes y aquí lo manejan los hematólogos y los nefrólogos, cosa que en otros países lo manejan nada más los nefrólogos porque es una enfermedad que a mi hija le dañó los 2 riñones a los 24 años. Mi hija hoy día es paciente de hemodiálisis, ahora mismo está en la diálisis y yo estoy aquí, ¿verdad? Para conseguir el medicamento, muchas veces los médicos también tienen miedo. Y lo digo porque yo lo viví en carne propia. Miedo porque dicen que a veces el medicamento no sabe qué consecuencia va a tener en un paciente, fuera de que es extremadamente, como dice la Sonaima, son medicamentos sumamente caros que ninguna persona natural o jurídica lo puede comprar. En ese entonces yo estaba hablando de cada vial, costaba en ese entonces, en el 2000,
15, 14,000 dólares. Mi hija necesitaba 32 viales. Para empezar, hoy en día hicimos una conexión por Colombia, la Casa Lection, que es la que maneja el medicamento, Eculizumab o Soliris. Y yo pensé, digo, bueno, eso se va y se compra y se viene a Panamá. No, cuando yo me di cuenta eso no era así. Tenía que tener permiso del Ministerio de Salud, ir a la Caja del Seguro Social. Mi hija tenía un buen trabajo. Hoy en día una pensión de $140 que nadie vive y tiene 31 años. Entonces, muchas veces eso desanima al paciente, porque uno lucha y lucha y lucha y como dice usted, no ve horizontes. Entonces, yo siento, como dice la señora Emma, y le hago esa pregunta, o sea, ¿qué hacer para que los médicos, verdad, tanto el MINSA, el gobierno, tengan, o sea, ese corazón, pues vamos a decirlo así, para conseguir y darle a esa paciente que muchas veces es un paciente que es productivo para el país? Ese paciente tiene ganas de trabajar, tiene ganas de seguir su vida, ¿ve? Y los médicos por miedo no, porque es una sola persona nada más. O sea, ¿cómo se hace, Saraima? Le pregunto a usted. Bueno, lo que tenemos que hacer es que el Fondo Solidario exista, porque el trámite tuyo tendría que haber sido a través del Fondo Solidario, presentar el caso y sí, hacer la compra después que el caso ya pasó por los 2 filtros a través de ese Fondo Solidario, porque aquí yo pienso que los médicos no creo que es que tengan miedo, sino que ya vienen bajo las decepciones anteriores a tu caso. Piden para un caso, y en hematología es muy evidente porque hay más de 10 medicamentos de hematología de última generación para rescate de vidas humanas y bueno, es un lío que la caja lo compre. Entonces, el tema aquí es, en ese caso específico de la caja, lograr que se apruebe un mecanismo para los no-LON. ¿Qué son los no-LON? No-LON son medicamentos que están fuera del listado oficial. El listado oficial de medicamentos de la Caja de Seguro Social tiene alrededor de 650 moléculas, que después también vienen en diferentes presentaciones, o sea, que vienen en jarabe, tableta inyectable, que lo convierte en 1000 y pico de renglones. Pero ese listado no se actualiza. Y tampoco pueden poner en el listado los pacientes únicos, porque lo que está en el listado se compra a través de compras globales, y si es un paciente único, entonces a ellos los dejan y no lo... Pasa lo mismo con esclerosis lateral amiotrófica, y que varias enfermedades están en no-LON. Entonces, el proceso ese no está legalmente bien establecida la guía, qué es lo que tengo que hacer, paso 1, paso 2, paso 3. Esta que está aquí, señora, es no-LON. Yo soy producto del no-LON. Cuando a mí me empezó la enfermedad, a mí probaron conmigo todo y yo estaba prácticamente en una silla de ruedas y como dijo la paciente hace poco en el observatorio B, tuve un golpe de suerte y un día llegué y el doctor me dijo, te voy a meter en un grupo de 20 pacientes que van a usar por primera vez una molécula en Panamá, vamos a ver cómo nos va. Y entré yo ahí en el combo y quiero decirles que yo no estaba metida en movimiento, porque uno dice, porque como la señora sale en televisión, vamos a meterla aquí. No, yo en ese tiempo era una simple empleada y punto de una farmacia. Y funcionaba. ¿Por qué no funciona ahora? A ver, ¿ustedes qué piensan? Porque no hay dinero. Falsa voluntad. Tampoco, mira, no hay plata. El renglón de compra de medicamentos no se da abasto con la necesidad que tiene el país. Y no, al no tener el dinero suficiente, entonces los compradores se van a ir a lo de la mayor población. A esos casos únicos los van dejando de lado. Mejor vamos a tener aquí lo que necesitan los hipertensos, los diabéticos, que es la mayor cantidad de pacientes en Panamá. Y a nosotros nos van dejando ahí en la esquinita. No, después sacamos el suyo. Viene el otro, arriba. Viene el otro, arriba. Y así pasa. Entonces, si no vemos el tema del dinero, vamos a seguir en estas angustias. Si de esos 9.000 millones de dólares que hay asignado
para el sistema sanitario panameño. Si invirtiera, bueno, ya iba a decir el 10%, de maravilla, serían 900 millones de dólares, pero bueno, no vamos a ser tan ambiciosas. Se invierta el 7%, el 5% en inversión en la compra de los medicamentos. No estuviéramos así, pero el renglón ha ido en disminución, en picada, que lo tengo porque hice un estudio sobre eso. Señores, desde el 2016 a esta parte son más de 100 millones de dólares que le han quitado a los medicamentos. 100 millones menos. Entonces, la población crece, las enfermedades aumentan porque si la población crece va a haber más enfermos. Eso es así. Y yo le quito la plata. Nunca va a alcanzar. Siempre van a tener que dejar a alguien por fuera. Entonces, el tema aquí es evaluar bien la inversión que se está haciendo en este rubro de medicamentos. Porque, de verdad, ¿qué hacemos con un diagnóstico? ¡Qué maravilla! Yo te diagnostiqué tal cosa y para ti nada más hay un medicamento en el mundo y se llama tal cosa. Así, ¿qué hago yo con eso ahora? ¿Cómo controlo mi enfermedad para tener calidad de vida? Entonces, el tema del dinero es el punto neurálgico. Aquí de miastenia gravis, Janet, ¿querías hablar? Se resuelve. Ah, dale. Bueno, ya lo voy a preguntar. Los pasos que estamos dando hacia la modificación de la ley de implementación. Me acuerdo que en el observatorio nos invitaron a hacer aportaciones para la norma. ¿Eso es que ha quedado? ¿Te refieres a la norma? La norma pasó al tercer debate ya. ¿La norma? La modificación. No, la norma para la... ¿Para pertenecer a ver? No, la norma para el reglamento de la ley. La reglamentación. No, la reglamentación de la ley 28 ya la reglamentación existe. Salió al año siguiente, en el 2015. No, la de la modificación. Es que todavía la misma ley no ha sido sancionada por la presidencia, mientras el proyecto de ley, que ya es una ley que tiene que ser sancionada, no se puede pasar al paso de la reglamentación. El primer paso es que el presidente de la República lo sancione o lo vete. Entonces eso está allá en el escritorio del presidente, nuestro presidente, y él todavía no ha ni sancionado ni vetado. Una vez que la sanciona, viene el paso de la reglamentación. Sí. Ah, ya. Sí, él invitó a que aportáramos en la reglamentación porque todavía quedan cosas por pulir ahí. Pero no se puede avanzar allá si no la sancionan. Primero hay que lograr que la sancionen. ¿Cómo no? Entonces, seguimos con nuestro programa y vamos a recibir el informe que nos ha preparado Voces Ciudadanas sobre esta exploración y evaluación del sistema, de la situación de las enfermedades raras en Panamá en tiempo de COVID. ¿Sí? ¿Ven? Vamos a ponerle la presentación suya, a ver cómo es que es, así. Ya me acordé. Paciencia. Usa el otro. El paquete se desinfecta un rato. Sí, pero no se le ha abierto. Póngase acá. Vamos a poner aquí compartir pantalla. Y esta es la suya. Sí, exactamente. Ajá. Ups. ¿Qué pasó? Ahí está. Pero allá sale entera, sí. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Arámbulo y para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy y presentarles este reporte. En realidad es un
esfuerzo colectivo, es un trabajo de un conjunto de organizaciones que han venido aportando y poniendo por delante también sus testimonios, sus conquistas, también sus frustraciones, ¿no? Y digamos, este es un primer esfuerzo, digamos, colectivo de poder armar de manera objetivada este documento. Y que sea visto, digamos, como un primer paso, ¿no? Y que sea visto también como un instrumento para la incidencia, para poner, digamos, las banderas por delante de los derechos a la salud de todos y todas las panameñas. En ese sentido, digamos, hemos trabajado, hemos tenido un conjunto de entrevistas, reuniones, digamos, con la señora Elma, con Ricardo, que está hacia la parte posterior, Ricardo Cortés, con la señora Magui Saavedra, ¿no? Con un conjunto de representantes de organizaciones que nos han acompañado y nos han puesto por delante, digamos, sus testimonios. Adelante. No te he dicho que Magdi está hospitalizada y por eso caray. no está aquí, y la señora de esclerosis lateral Berta. amiotrófica, Berta. Berta, le tuvo un procedimiento al día de ayer y no podía venir tampoco. De acuerdo. Esperemos su pronta recuperación. Y en ese sentido, digamos, hemos tratado de, además, participar en otros eventos académicos donde los estudiantes de la Facultad de Medicina también han puesto por delante, digamos, este tema en la agenda, y ello nos ha servido, digamos, también para tener elementos de referencia, ¿no? Porque la información pública y la información y la data administrativa es muy compleja, ¿no? Es muy difícil, digamos, de acceder, no necesariamente, digamos, están dispuestas en los sistemas o aplicativos públicos, y entonces, o en las plataformas, digamos, del Internet, y, digamos, el trabajo que se ha venido desarrollando es parte de este esfuerzo, digamos, colectivo, ¿no? Dicho esto, tenemos más o menos 20 organizaciones lideradas bajo el mando, digamos, de REDER. Está UPA, están las fundaciones, ¿no? De fibrosis quística, la Fundación de Disautonomía, están, digamos, otro conjunto de asociaciones, los grupos, digamos, de apoyo, ¿no? Que se articulan, digamos, para brindar información, para brindar soporte, para buscar fondos orientados hacia la investigación, ¿no? Y en realidad son un conjunto de esfuerzos concatenados y que responden a múltiples necesidades, ¿no? Y que responden sobre todo, digamos, a un conjunto de, podemos llamarla quizás inacciones, que el Estado también ha venido o ha dejado de hacer, ¿no? O no las está impulsando. Y sin embargo, digamos, las personas que estamos aquí, las batallas se fraguan, digamos, en este terreno, y es inevitable, digamos, impulsar un conjunto de acciones articuladas para poder buscar solución. El documento, digamos, fue organizado en 4 elementos. En realidad recoge varios de los puntos que ya Emma me ha anticipado, y en ese sentido, digamos, me facilita también un poco la labor para poder agilizar y poner énfasis, digamos, en algunos puntos, ¿no? Uno, primero, tiene que ver con si este tema, que lo sentimos tan presente y tan importante aquí en Panamá, forma parte también de una prioridad global, ¿no? Porque, digamos, las presiones para transformar la política pública tienen que ser endógenas, desde adentro, desde el territorio, con los actores vivos, pero también exógenas, ¿no? Desde el sistema global que permita, digamos, apalancar, incidir, asesorar técnicamente a los gobiernos para poner temas en agenda, ¿no? Y entonces, esa es una pregunta. La atención a las enfermedades raras, digamos, es parte, digamos, de una prioridad, forma parte de una agenda global. Ese es un punto, digamos, que sí es importante preguntarnos. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son nuestros aliados? El Sistema de Naciones Unidas es uno de ellos, digamos, que nos permite identificar y por ese rumbo, digamos, poder conectar, ¿no? Un segundo punto, ya mirándonos aquí en el territorio, tiene que ver con las barreras,
¿no? ¿Qué barreras encontramos? ¿Qué barreras burocráticas encontramos y que nos restringen, digamos, el paso a paso, el acceso al diagnóstico, el acceso al tratamiento, el acceso al financiamiento, ¿no? Entonces, ¿qué barreras encontramos, digamos, en este largo caminar? Esa es otra de las preguntas que nos hacemos para poder ir desarrollando. Una tercera, los avances, ¿no? Entonces, tenemos probablemente más desafíos que avances, pero hay algo que se hace y entonces a partir de eso hay que impulsar, hay que incidir para que el Estado y el gobierno, puedan acelerar los procesos. Y finalmente los desafíos. Parte de los desafíos ya los ha mencionado también Emma, vamos a recapitularlos también en esta presentación. Y entonces, para hacernos la primera pregunta, si esta forma parte, esta problemática de la atención a los pacientes, a las personas con enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, forma parte, digamos, de la agenda global, en efecto, pero esto no es gratuito. Sí forma parte de una agenda global. Y, digamos, el Sistema de Naciones Unidas también ha empezado a desarrollar, a dar pasos, digamos, de manera más incisiva y exhortar a los gobiernos y a los estados en sus últimas resoluciones de noviembre y de diciembre del año 2021, hace poquito, ¿no? Pero estos pasos no fueran, o no se debieran, si no fuera posible, porque también hay detrás un conjunto de redes y de organizaciones sociales, ¿no? Que globalmente también están trabajando y están incidiendo en este punto. Global y localmente están incidiendo, ¿no? Y ese liderazgo de la sociedad civil es el que ha permeado, el que ha podido, digamos, facilitar también la apuesta, la visibilización y la agendación en el sistema global. Y hay, digamos, límites, hay formas de poder identificar y caracterizar, digamos, cuál es ese umbral mínimo de cómo los estados se vienen organizando para definir si es o no una enfermedad rara, ¿no? Tenemos varias categorías o diversas experiencias. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, se considera aquellas que están en el ratio, digamos, están por debajo de la razón de 5 sobre 10.000 personas, ¿no? Esa es, digamos, un corte o un tipo de cálculo que toma la Unión Europea para definir, digamos, al grupo de pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes. Otra manera, digamos, diferente es con no un ratio, sino un valor absoluto que lo utiliza Estados Unidos, ¿no? Para aquellos pacientes con enfermedades menor a las 200.000 personas, ¿no? Y entonces es otro tipo, digamos, de poder de caracterizarlas. Japón nos caracteriza, digamos, este tipo con aquellos que están por debajo de los 4 casos por 10.000 personas, ¿no? Entonces, hay algunas metodologías de cálculo que son más restrictivas, otras más amplias, ¿no? Lo que de alguna forma nos dice la lectura es que, de la realidad es que ya los países han empezado a desarrollar y a caracterizar y objetivar, digamos, para tener la cifra, para tener el dato, para saber cuántos son, dónde están, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la Organización Mundial de la Salud nos dice, digamos, que existen más de 7.000 enfermedades, ¿no? Entre raras y huérfanas, y en Panamá se estima que alrededor de casi 300.000 padecen de una enfermedad rara o huérfana, ¿no? Ese es un dato, digamos, agregado, ¿no? Y probablemente estemos hablando de un subregistro, ¿no? Probablemente estamos hablando, en la medida de que todos los eslabones del aparato público no estén bien articulados, probablemente, digamos, ahí van a aflorar con mayor, digamos, robustez el valor y el dato, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación. Y el Sistema de Naciones Unidas, ya en sus últimas declaraciones, como les mencionaba hace unos minutos, en sus últimas resoluciones, ha visibilizado esta problemática, ¿no? Hay 2 resoluciones, digamos, que datan del año pasado. Ustedes lo pueden
chequear, digamos, o descargarlo del Google, está, digamos, la resolución del 21 de noviembre del 2021, que es la 76º periodo de sesiones, ¿no? Y en esta sesión, digamos, global, se propone, digamos, un conjunto de medidas para los estados, ¿no? Los estados miembros, más de los 190 estados que forman parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? A los que se les insta, digamos, a generar las condiciones para una atención integral con políticas, planes y estrategias que atiendan las necesidades de las personas con enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas, ¿no? Prácticamente un mes después, ya a finales del 2021, en diciembre, también se aprueba una siguiente resolución y ahí, digamos, este proyecto de resolución tercero le hace, digamos, menciona, señala, pues, que es importante hacerle frente a los desafíos de las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias, ¿no? Revisando el conjunto, digamos, y pidiéndoles a los Estados miembros que fortalezcan la atención y desarrollen un conjunto de acciones y medidas para poder, digamos, garantizar el derecho a la salud, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? Hay un conjunto de caminos que ya se han mencionado aquí, ¿no? Y que las experiencias internacionales nos dicen, ¿no? La ley, tenemos la ley, pero no basta la ley, ¿no? La ley no nos resuelve el problema, ¿no? Es un instrumento, pero que es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Necesitamos, digamos, además de la ley, otros instrumentos, ¿no? Esa es la herramienta legal o jurídica, pero también se requieren, digamos, instrumentos financieros, instrumentos sanitarios que nos permitan destrabar esos cuellos de botella o esas barreras que en el camino, digamos, y ustedes con la experiencia que han tenido, van encontrándose, ¿no? Para la disponibilidad de insumos y medicamentos, para la atención, hasta para hacer las colas, ¿no? Para hacer las colas, digamos, porque muchas veces la situación en la que nos encontramos es bastante restrictiva. Y en ese sentido, digamos, el Estado tiene que adaptarse a esas múltiples necesidades, ¿no? Y hay un desafío, digamos, que tiene que ver también con la innovación, luego vamos a desarrollar. ¿Qué experiencias tenemos? ¿No? Hemos rescatado algunas de los países en la región para poder ver qué hay, digamos, en nuestros vecinos de la región, ¿no? Todos han avanzado a nivel de la ley. Esa es, digamos, prácticamente la primera bandera, ¿no? Revisamos, por ejemplo, el caso de Colombia, Chile, República Dominicana y Perú, y todas, digamos, han aprobado, digamos, la ley de enfermedades raras, ¿no? O para la atención integral, en las múltiples formas o nominaciones que cada uno de los estados les va poniendo, ¿no? Y cada una, digamos, por ejemplo, en el caso colombiano fue aprobada en el 2010, Chile 2015, Panamá fue en el 2014, ¿no? Entonces, y cada una de ellas, digamos, en el Perú en el 2011, ¿no? Pero no necesariamente, digamos, están resueltos los problemas, ¿no? Muchas veces hay un periodo, digamos, bastante holgado que va entre la ley y el reglamento, ¿no? Porque la ley nos dice, Estado, te facultamos para intervenir en estas problemáticas, ¿no? Y el reglamento nos dice el cómo hacerlo, ¿no? Y muchas veces nosotros como ciudadanos vemos los problemas, ¿no? Pero también es importante reconocer cuáles son los limitantes que tiene el Estado, ¿no? Nosotros como ciudadanos podemos hacer un conjunto de acciones, menos aquellas que están prohibidas en la ley o en la Constitución, ¿no? Y si hacemos algo que está prohibido, tenemos una sanción, una penalidad, ¿no? Pero el funcionario público, a diferencia del ciudadano, el funcionario o el servidor público, solo puede hacer lo que la ley le faculte, ¿no? Es otra manera, digamos, de entender la racionalidad, digamos, de cómo el servidor actúa. Y a veces, digamos, nosotros vemos nuestros problemas y, digamos,
y no comprendemos muy bien, digamos, las restricciones bajo las cuales están sometidos también los servidores, ¿no? Los servidores públicos aquí o en otros países solamente pueden hacer aquello para lo cual, digamos, existe una regulación y está normado y facultado, ¿no? Entonces, si hace más, es muy probablemente, o hace otras cosas diferentes, es muy probablemente que tenga alguna, digamos, observación, al menos, ¿no? Si hace algo bueno, probablemente va a tener algo, digamos, un saludo, una felicitación, ¿no? Pero si se va más allá, probablemente está colisionando con la organización funcional. Entonces, estos países han avanzado con la ley, ¿no? Pero no es suficiente, no es suficiente la ley. Ya Emma nos ha mencionado un tema que es importante, ¿no? El instrumento, el apalancamiento financiero, ¿no? Y a nivel, digamos, financiero, los países en su conjunto tienen esas trabas, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, todavía no se ha avanzado en esta ruta del financiamiento, ¿no? Está en proceso, ¿no? En el caso de Colombia, básicamente se esboza una articulación con las mesas nacional de enfermedades huérfanas. En conjunto, digamos, ahí tenemos cuellos de botella, ¿no? Panamá, a diferencia de estos países, tiene una regulación y tiene, digamos, en su ley y en su reglamento, la ley del 2014, digamos, y el reglamento del 15, tiene el fondo solidario, ¿no? Está ahí, aparece, digamos, está reconocido, ¿no? Y hay que todavía esperar, como dice la señora Emma, la aprobación, digamos, o la sanción que tenga el Ejecutivo respecto a las mejoras o las complementarias a la ley 028, ¿no? Que ya esperemos pues que se puedan responder. Entonces, independientemente de ese camino, ya tenemos dos hitos, ley y reglamento aquí en Panamá. ¿Qué nos falta? Nos falta, digamos, desarrollar los otros instrumentos. Falta como está, ¿no? Y entonces, como sociedad civil, tenemos que ir viendo dónde ponemos la bala, en el sentido estratégico de la palabra, ¿no? Dónde tenemos que incidir para que el Estado pueda responder de una manera más ágil y acertada, ¿no? Porque muchas veces, y esto es parte de nuestras democracias latinoamericanas, siempre hay una relación, digamos, de tensión natural entre el Estado y la sociedad, ¿no? La sociedad demanda, pone sus banderas, se moviliza, hace sus protestas con todo el derecho que tiene, bajo un régimen democrático, y el Estado muchas veces, si es un Estado con apertura, si es un gobierno, digamos, con puertas abiertas, va a recibirlas y va a tratar de generar respuestas, ¿no? Hay momentos donde probablemente las puertas no se cierran, pero se abre una ventana o dos, y entonces hay que aprovechar también estratégicamente qué es lo que podemos incidir, digamos, y en qué y de qué manera hacer llegar, ¿no? Entonces, ahí viene, digamos, el segundo punto. Tenemos que ir reconociendo las múltiples barreras. Ustedes las han vivido, ustedes las reconocen. Simplemente en este caso, digamos, estamos hablando de una manera sistemática de encontrar, digamos, esos cuellos de botella, ¿no? Para eso hicimos las consultas, como les mencioné. Hicimos consultas, digamos, tuvimos entrevistas, participamos en algunos foros, ¿no? Con un conjunto de organizaciones, la Asociación Unidos para Apoyar Panamá, AUPA, por ejemplo, ¿no? La Asociación de Pacientes con Uveitis en grupos de Latinoamérica, la Fundación de Disautonomía en Panamá, la Asociación Panameña de Pacientes con Fibrosis Quística, y hay un conjunto, digamos, de organizaciones a las que hemos venido consultando, ¿no? Cada una tiene una orientación misional, ¿no? Cada una de ellas tiene una razón de ser, ¿no? Principalmente, digamos, se orientan hacia esta idea de coadyuvar, ¿no? En la prevención, buscar, digamos, recursos o fondos
para la investigación, ¿no? En otros casos, son una red, digamos, de soporte para los pacientes, ¿no? Y también se buscan fondos para responder a esas necesidades, digamos, bien específicas de los pacientes que integran cada una de estas organizaciones. Y entonces, a lo largo de estas consultas, nos han dado bastante insumo, nos han permitido, digamos, reconocer esas barreras, ¿no? Y también nos han comentado, digamos, una visión del país, una visión y una percepción sobre el gobierno y también demandas. Justamente a partir de ellas es que estamos, digamos, planteando este documento, ¿no? Y entonces, ¿qué barreras qué entendemos por barreras? ¿No? ¿Qué entendemos por barreras? Es una restricción, ¿no? Una obstrucción, digamos, que nos impide el libre tránsito, ¿no? Digamos, y genera cuellos de botella, ¿no? Por ejemplo, estamos un día común y corriente y, digamos, ocurre un accidente en la avenida y entonces se restringe, se genera un tráfico, digamos, porque tienen que atender, probablemente los carros están chocados, hay pacientes, hay personas heridas, y entonces se impide el libre tránsito, ¿no? Pero los carros siguen llegando y se van aglomerando porque ya no hay forma de cómo salir de ahí. Entonces, esas barreras nos generan también cuellos de botella. Esas barreras nos impiden o nos restringen el libre tránsito, el libre paso, ¿no? Y dicho, digamos, para el tema que estamos viendo, estas barreras, que muchas son burocráticas, o las principales son burocráticas, estas barreras nos restringen el acceso al derecho, ¿no? Nos restringen, nos limitan el acceso al derecho a la salud, a la educación, ¿no? A un conjunto de derechos que por el solo hecho de ser ciudadanos y estar consagrados en la Constitución, nos la impiden. Y entonces aquí, en esta presentación, hemos desarrollado y agrupado, digamos, tres tipos de barreras, ¿no? Las primeras que son de carácter más geográficos y de acceso al servicio, ¿no? Entonces, y ahí vamos a mencionar, digamos, y a desarrollar ese tipo de limitantes, ¿no? Pero una vez que accedo al servicio, no es que ahí se resuelven los problemas, también encontramos, digamos, otro tipo de restricciones, ¿no? Respecto al diagnóstico oportuno, ¿no? Al diagnóstico también ahí, y hemos visto, digamos, casos donde puede tomarnos un par de meses o medio año el diagnóstico, saber qué tengo, de qué padezco, o también nos puede tomar años el diagnóstico, ¿no? Y entonces ahí hay un largo caminar en los pacientes y sus organizaciones entre las referencias y contrarreferencias entre salir, digamos, del corsé de la medicina general, ir a las especializaciones, no solamente una, probablemente interdisciplinarias, para poder identificar de manera más clara cuál es el mal o los males que aquejan, ¿no? Y ese caminar puede ser muchas veces, y ha sido, digamos, en la mayoría de los casos, amplio, doloroso, frustrante también, y entonces la espera trae consigo otras secuelas, ¿no? Nos trae, digamos, otros problemas que afectan la salud de las personas. Y esas, digamos, son las que también van generando no solamente uno, sino van acumulándose problemas, y, digamos, problemas que afectan la salud pública, ¿no? Y un tercer elemento tiene que ver con las barreras para el tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, son distintos niveles o gradientes que encontramos. Para acceder, para llegar, una segunda para el diagnóstico oportuno, ¿no? Y una tercera para el tratamiento y su financiamiento, ¿no? No necesariamente, digamos, podemos tener todas en una misma línea.
Y entonces vamos a caracterizar cada una de ellas, ¿no? Caracterizar, no sé si me avisa si el tiempo me... Sí, estamos bien, ¿no? Ya, para poder explicarles. Entonces, respecto a las barreras de carácter geográfica o de acceso a los servicios, encontramos, por ejemplo, inadecuados mecanismos para gestionar las citas, ¿no? Con pandemia, ¿no? Con pandemia, digamos, muchos estados se han tenido que reinventar, han tenido que desarrollar mecanismos, sistemas de afiliación temprana, oportuna, sistemas informáticos, pero no necesariamente todos nuestros ciudadanos tienen el acceso, el conocimiento o el vínculo o el link para poder llegar, ¿no? Y entonces, por lo que nos han comentado y lo que nos han mencionado los actores, no necesariamente estas citas se gestionan, digamos, de manera virtual, ¿no? Sino que muchas de ellas son presenciales. Tengo que ir, digamos, al hospital exponiendo muchas veces la salud, ¿no? Y la integridad, digamos, de las personas, ¿no? Entonces, ese es un punto, la cita, ¿no? El otro tema tiene que ver con los limitados cupos para la atención, ¿no? Porque, digamos, no es solamente llegar, también tengo que llegar temprano. Nos comentaba, por ejemplo, no está ahorita Magdis, ella toma el bus, nos comentaba su caso, medianoche, llega acá a 3 de la mañana, más o menos 3:30, tiene que buscar un lugar donde alojarse, y a las 6 de la mañana ya está en el hospital, digamos, ya para hacer la cola, ¿no? Y poder recibir, digamos, cita a las 8, 9, ¿no? Y ya al mediodía o 2 de la tarde ya regresa. Pero, digamos, ese flujo, ¿no? ¿Cuántas personas la padecen? ¿Cuántas personas, digamos, tienen que pasar esa travesía? Y ahí, digamos, identificado ese problema, esa barrera, digamos, no se necesita hacer una reingeniería, se necesita quizás hacer algunas mejoras para que el proceso funcione mejor y tener más empatía y mayor, digamos, fidelización con nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, ese es un punto que claramente, digamos, no es complejo resolverlo, pero afecta, digamos, porque es el contacto directo, ¿no? El Estado, digamos, en los puntos de atención, en las citas, por ejemplo, es donde el Estado y el ciudadano se conectan. Y si este punto de conexión es largo, difícil, en realidad nos quita el incentivo a nosotros como ciudadanos de volver a ir, ¿no? Si fuera una clínica, la clínica le interesa, digamos, que estén los pacientes, que lleguen porque alimenta todo su ciclo de producción, ¿no? Y si encuentra ese cuello de botella, entonces probablemente voy a tener que disponer un personal específico para que pueda atenderlas o generar un incentivo positivo, que es, por ejemplo, así como vamos a restaurantes o a teatros y nos dan, a veces tenemos una entrada VIP, una entrada preferencial en una zona exclusiva, entonces el Estado también puede, digamos, mejorar, ¿no? esas distorsiones y generar un incentivo positivo para este grupo, digamos, ya reconocido y pueda, digamos, transitar libremente y pasar, digamos, su proceso de citas, su gestión, sin esperar la cola ordinaria de los demás pacientes, ¿no? Entonces, ese manejo diferenciado es posible hacer, no debería, digamos, de ser tan difícil. Y tiene que ver con la poca empatía y el criterio de equidad, digamos, del personal de salud con los pacientes, ¿no? Este tema no es simplemente... Hay un tema estructural del conocimiento, ¿no? Muchas veces no solamente el personal de salud, sino también el personal administrativo no está capacitado, no está informado, digamos, de estos temas. Y nos sentimos, digamos, maltratados o tratados con indolencia, ¿no? Y eso muchas veces, digamos, nos estigmatiza. Nos estigmatizamos porque, digamos, nosotros queremos atención, es nuestro derecho, pero a veces
el rostro humano del servicio público es lacerante, ¿no? Es doloroso. Y entonces esas barreras tenemos que irlas mejorando, tenemos que ir, y no son, digamos, no implican grandes recursos, sino implica, digamos, una reorganización y ajustar las clavijas en el servicio público para que pueda ser, para que pueda conectar mejor con las necesidades del ciudadano. Esas primeras barreras son las que nos limitan el acceso y nos desincentivan a nosotros como ciudadanos el poder llegar, el poder insistir, el poder tener, digamos, claro, y el poder llegar a un diagnóstico oportuno, ¿no? A nivel del diagnóstico oportuno, que ya es el segundo grupo, digamos, de las barreras, una de ellas es que tenemos poco personal especializado, ¿no? Que diagnostiquen, ¿no? Y que muchas veces, digamos, todo se resuelve acá, en la capital y en la ciudad. Y probablemente nuestros ciudadanos van a tener que venir, sacar de sus recursos, ¿no? En una situación de crisis, en una situación de pandemia, donde no solamente estamos hablando de una crisis sanitaria, sino que la crisis sanitaria ha extendido y se ha ampliado y se ha agudizado en una crisis educativa, de los aprendizajes de los chicos que están estudiando en casa, en una crisis económica porque, digamos, se paralizan los servicios, ¿no? Y frena las economías y también las economías de los hogares. Entonces, el poder transitar y no poder, digamos, tener en mi zona, en mi territorio, muchas veces eso es restrictivo, ¿no? Y el otro punto súper importante tiene que ver con que la limitada disponibilidad de medicamentos, insumos como los reactivos o los equipos biomédicos que impiden o restringen la operativización de los hospitales o los servicios de salud al 100%, ¿no? Y entonces ahí tenemos pues que esperar, ¿no? Tenemos que esperar, digamos, cuando me toca la cita para pasar por rayos X, probablemente no están los insumos o el equipo, digamos, no está, digamos, con un mantenimiento adecuado y entonces nos limitan, nos restringen, digamos, el acceso. ¿Estamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Sí, ya llegaron. El Zoom se paró. ¿Cómo salió el coffee? Ah, ya. ¿Quiero terminar un ratito esta? ¿Sí? No, lo que ya no está grabando. Ah, ya. El Zoom se paró. Ok. Bueno, hemos tenido una falla informática con el Zoom, pero al menos los que estamos aquí vamos a estar escuchando la presentación. Y entonces, el diagnóstico es clave, ¿no? Todos los líderes, digamos, de las organizaciones a las que hemos consultado, nos dicen que un diagnóstico oportuno te agiliza, te permite, digamos, prevenir la generación de nuevas enfermedades o que nuestra enfermedad se agudice o que invada otros órganos o sistemas, ¿no? Entonces, y eso, digamos, visto en perspectiva, al Estado también intervenir rápido le conviene, porque es costo efectivo, ¿no? Entonces, esa demora tenemos que cambiarla, ese mecanismo tenemos que redefinirla para poder, digamos, mejorar, digamos, la orientación estratégica del servicio. En el tratamiento, en el diagnóstico, otra de las barreras tiene que ver con la marcada ausencia, digamos, de los equipos interdisciplinarios, ¿no? Ese punto, digamos, es necesario. Es clave, digamos, ir triangulando entre diversos especialistas para poder tener un mejor diagnóstico y una mejor mirada, digamos, de la realidad, de cómo poder, digamos, entender la problemática de cada uno de los pacientes, ¿no? Y el prolongado tiempo, ¿no? Este prolongado tiempo hace que muchas veces entramos con una enfermedad, pero salimos, digamos, después de 3 años, de 4 años o hasta 10 años hemos visto casos que ya no son una, son 2, 3, 4, N casos que nos complican, digamos, la salud. Dicho esto, todavía no nos agotamos. Las barreras son mucho más. Están centradas también en el tratamiento continuo, ¿no?
si somos nuestros hijos, los niños y adolescentes, digamos, pueden haber sido diagnosticados, pero una vez que pasan la mayoría de edad, ahí hay una ruptura en su tratamiento o en su diagnóstico. Y esa no puede ocurrir. Esa tiene que ser, digamos, muchas veces hay un aislamiento o separación del paciente con su especialista y esa ruptura no puede darse. Tenemos que hacerla longitudinal en el tiempo, ¿no? Los problemas, digamos, logísticos de compra y abastecimiento, ya los ha mencionado Emma en la exposición anterior. Yo simplemente quiero mencionar que el Estado tiene que innovar, ¿no? Tenemos que romper el corsé, digamos, y las rigideces burocráticas que siempre a los funcionarios y a los servidores les restringen, ¿no? Y tratar de generar mecanismos, digamos, diferenciados. Eso va a permitir, digamos, bajar la tensión, digamos, paciente-servicio público, y poder, digamos, conectar mejor con ellos, ¿no? ¿Se requieren muchos millones para eso? No. En realidad, las compras no son compras corporativas, ¿no? Porque no estamos hablando digamos, de un gran consumo como las compras del paracetamol, que se hacen, digamos, a una escala industrial para el consumo en el país, ¿no? Y esos tipos de compras, digamos, más pequeñas, más específicas, por pequeños lotes, se pueden optar por otras modalidades y compras directas que permitan, digamos, garantizar la disponibilidad y el tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, sí tenemos que, como Estado, digamos, preguntarnos qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor, y como ciudadanos, digamos, también darle oportunidad, no oportunidades, sino recomendaciones más certeras para que el Estado pueda, digamos, agilizar, ¿no? Para que el Estado pueda encontrar ese rumbo, ¿no? El financiamiento es un tema que lo vamos a ver luego. Yo creo que aquí me comenta Emma, ya está el coffee break, entonces quizás hacemos un corte para poder, digamos, continuar luego con la siguiente parte. Listo. Muchas gracias. Vamos a dejarlo oreándose. Aunque yo creo que ya el virus nos ha dejado como en paz un rato. Muchas gracias, licenciado. Entonces, para que tomemos un break y que también nosotros, los pacientes, necesitamos estirar un poquito las piernas, y que ya llegó el relator, está en este momento tratando, yo me imagino, de llevarse bien con nuestro clima. Así que pasemos al coffee que está afuera y continuamos con el informe. Muchas gracias a todos. ¿Sabes qué pasó? Que se quedó en la primera, en el Zoom. Este sistema, no sé por qué te lo abrió de esa manera, porque yo nunca lo había visto así. Entonces nada más se quedó en la primera. Entonces yo lo que te voy a pedir, cuando tengas un tiempo, me grabes. O sea, te graba haciendo la presentación, me la pasas grabada, porque cuando lo voy a subir a YouTube, voy a cortar ese pedazo. Ajá. Sí, se autograba. Yo soy Pilar, pero Sí, ya me imaginé, encantada de conocerte. de igual manera. ¿Cómo le fue? Dime que bien. Sí, nos fue muy bien, le gustó el tema, le propuse el tema de la mesa de trabajo, y ya quedaron, dijo que se necesitaba lo del POA, le dije que lo podíamos hacer en el POA, el plan operativo anual, ¿no? Ahí está. El famoso FODA. Yo dije, yo no entro más a reuniones de FODA. Pero entraremos, no pues. FODA, POA. Ah, POA. Al plan operativo anual. Nosotros podemos apoyarles en eso, o sea, con la matriz. Hubo algo para que te cuente, estuvo muy buena la reunión, creo. ¿Sabes que yo la conocí a la doctora Jara en el año 2000, no sé qué? Ah, te atendió ella, No, Yasmín. no, la primera de mano y Marisol. Marisol Borrero es. Sí. Bueno, la doctora Jara es casualmente la delegada en el recogimiento.
Vamos a suspender el paso por el Zoom y reanudamos en unos momentos en el mismo link.